Muy buena tarde, gracias por acompañarnos al Museo Miguel N. Lira. Abril, mes del libro, y en Tlaxcala hay mucho de qué hablar sobre escritores y escritoras. Hoy tengo el gusto de presentar a la maestra Deyanira Mendieta, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A la maestra Olimpia Guevara, muchísimas gracias. A la licenciada Adi Gómez, directora de este museo, muchísimas gracias también por acompañarnos. Hoy vamos a platicar del desarrollo, de las tendencias y, por qué no, de las expresiones, y por qué no discutir cómo hemos avanzado, cómo hemos movido las letras en Tlaxcala a través de grandes y talentosos escritores nacidos en esta tierra. Y pues comenzamos con la pregunta obligada: ¿Tlaxcala es o no es tierra de escritores? Quien quiera comenzar a platicar. Bueno, pues es una pregunta que invita mucho a la reflexión de cómo ha sido nuestra tradición literaria en Tlaxcala. Y finalmente creo que una respuesta muy rápida puede ser sí, sí es tierra de poetas, en el sentido que hemos tenido desde el inicio esa posibilidad de estar en contacto con las letras que se hicieron, pensemos desde el momento en el que llega el conquistador, y que en el caso particular, diría yo, del teatro, empiezan a funcionar. Yo creo que con esa tradición podemos partir de una Tlaxcala que tiene en su origen una tradición literaria muy grande, que no está descubierta. Yo creo que es otro punto que podríamos discutir, pero yo creo que el arranque viene del teatro evangelizador, ¿sí? Y del que se hace acá y del que está en archivos fiscales. El maestro Luis Reyes ya tenía localizadas muchas expresiones literarias, poéticas, narrativas y dramáticas, y de las cuales, bueno, pues siempre nos comentó a quienes estuvimos cercanos a él, y llegó a rescatar una o dos. Y yo creo que esa parte es una tarea que tenemos, pero en los grandes pendientes de nuestra literatura. Así es que yo creo que sí arrancamos muy bien la colonia, la conquista incluso con el teatro evangelizador, y una tradición que sí fue asimilándose entre los nativos. No sé ustedes qué piensen, pero yo creo que de ahí arranca, y si nos vamos hacia los siglos posteriores, llegamos a esta segunda mitad del 20 y principios de este 21, digamos que con una eclosión, con un resurgimiento de este gusto por la literatura. De igual manera, considero que Tlaxcala es un estado con grandes escritores, más allá de la mención que hace la maestra Olimpia, pues no es menos importante mencionar al gran escritor Miguel N. Lira, que no es el único, y que sobre todo creo que la reflexión va en cuanto, después de esta gran figura, ¿quiénes son o quiénes han sido los escritores en Tlaxcala que tienen sonido o que tienen relevancia? Porque yo creo que gran muestra de eso, de los escritores que existen en nuestro estado, son todas estas nuevas generaciones que se siguen acercando a la lectura, pero también a la creación literaria, y que buscan un espacio para ser publicado, pero también buscan un espacio para poder dialogar el trabajo que entre ellos se está generando. Considero particularmente que sí, Tlaxcala es un estado que gusta de escribir, pero también es un estado de lectores. Y en este sentido del tema del teatro, es un estado que gusta, Tlaxcala gusta mucho del teatro. Hay espacios históricos importantes relacionados o dedicados al teatro, y recientemente el Teatro Xicontecan remodelado, y que tendrá, espero, una proyección muy importante. Desgraciadamente, un poco antes de la pandemia, estas representaciones, particularmente teatrales, no eran del todo frecuentes, pero sí creo que cuando hay un espacio para visitar y conocer una buena obra de teatro, una muy buena presentación de libro, claro que siempre va a haber un muy buen público interesado genuinamente. Sí, bueno, el teatro. Y hablando de este gran personaje que en esta ocasión nos vuelve a cobijar en torno a la literatura, Miguel N. Lira, habría que pensar también en esa tradición, no solo del teatro, sino también de la poesía en Tlaxcala, ¿no? Creo que Tlaxcala, a partir de esa gran figura, porque estamos mencionando la segunda mitad del siglo XX y ya unos buenos años del siglo XXI,
creo que podría denominarse como el gran inicio del boom poético de Tlaxcala, ¿no? Sobre todo figuras muy recientes, a partir de los premios estatales de literatura Dolores Castro, que surgieron a partir de la institución, la formación que se logró en espacios como la Universidad Autónoma de Tlaxcala, como una formación profesional de los escritores, y también el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura con sus talleres, ¿no? Que si bien no crea talento, sí da plataformas para que ese talento pueda desarrollarse y publicarse, ¿no? Porque lo que necesitamos no solamente lo que necesitamos precisamente es descubrir mediante la lectura los grandes talentos tlaxcaltecas, ¿no? Y creo que, bueno, eso es importante. Hay nombres ahí que ustedes conocen incluso mejor que yo, jóvenes, muy jóvenes como Adrián Mendieta y otros no tanto, pero igual de grandes, ¿no? Como la maestra Citlali, ¿no? En ese sentido ya empiezan a surgir esos nombres que tenemos la obligación y el gusto, que no debemos negarnos la oportunidad de leer y de estudiar, ¿no? Que creo que es lo que hace falta, ¿no? Esta retroalimentación, hacer vivos esos nombres y su poesía. Hay un localismo, hay un clasicismo a la mitad del siglo XX, ¿no? Tenemos muchos autores, bueno, tenemos dos autores, pero son, como se decía yo antes de entrar al aire, locales, son de terruño, y aquí es donde creo que hay que empezar a discutir el tema, ¿no? Cómo vamos evolucionando, cómo va desarrollándose esta literatura. Considero que en principio la literatura y cualquier literatura empieza a hablar desde lo que se conoce y desde la experiencia propia de la vida misma. Y la mayoría o grandes escritores en Tlaxcala han tenido este gusto y esta tendencia a hablar acerca de las experiencias propiamente del Estado, fiestas locales, personajes históricos importantes, algunas festividades de la comunidad, incluso desde el aspecto geográfico, qué es lo que se mira en Tlaxcala. Y yo creo que en principio mucho de eso es de lo que se empieza a hablar y lo que se retrata en la literatura de nuestro Estado. Mencionar algunas tradiciones en particular, y considero que estos temas, a pesar de que han sido o han ido evolucionando, siempre hay como este dejo de regresar y de volver a hablar acerca de las tradiciones, de la cultura de nuestro Estado, ¿no? Esta nostalgia o este respeto que se tiene por Tlaxcala mismo y lo que aquí significa, ¿no? Lo que se significan muchas cosas. Considero también que durante alguna temporalidad ha surgido la necesidad y el gusto de hablar más allá de lo que sucede en Tlaxcala. La necesidad también de algunos de los escritores o de muchos de ellos por en algún momento continuar con su trabajo profesional o su profesionalización en el tema de la literatura fuera de Tlaxcala, les ha permitido también reflexionar acerca de qué es lo que pasa y conocer qué es lo que pasa fuera del Estado, hablando de escritores que fueron a Ciudad de México, que fueron a la frontera de nuestro país, o que incluso han salido fuera de nuestro país, qué es lo que conocen, y a partir de estas experiencias nuevas fuera de Tlaxcala han podido empezar a reflexionar qué otras cosas, digámoslo así, técnicas han conocido y que les ha servido también para proyectarse como escritores de nuestro Estado dentro y fuera de Tlaxcala. En el sentido de la forma a veces tan clásica que podemos entender los lectores de la escritura o de las lecturas que hacemos, yo considero que podemos poner muchos criterios, ¿no? Desde los cuales podemos decir este es clásico, este no. Si ponemos la forma, a lo mejor que es lo más visible, pues tenemos que entender que la literatura tlaxcalteca y cualquier literatura de las fronteras más allá de la capital del país, que viene a ser siempre el ombligo cultural del país, bueno, pues hay una tendencia a seguir los modelos de moda, a seguir lo que está como escuela nueva, como tendencia, como lo que sea, ¿no?
pero no quedarse del todo atrás. Entonces, si pensamos en el 19 nacional, para no irnos tan lejos, pues es también muy clásico. En la mayoría de nuestros poetas, de los cuentistas, hay un canon todavía perfectamente identificable como modernista, como realista en la narrativa. Es decir, no hay todavía ese salto hacia una profesionalización total del escritor. Recordemos a todo el 19 y se dedicaban, yo no sé a qué hora escribían, pero eran escritores prolíficos. Una academia muy fuerte, ¿no? Pero además estaban en la función pública y hacían esto, viajaban, y no es como ahora que Europa queda 8 o 10 horas, se iban luego a París. En el 19 estaban en la formación del país y Altamirano escribe obras monumentales en medio de todo el gran debate de la historia de México, que es los conservadores liberales, los cañonazos franceses y demás, y ahí está la obra. Ahí está la obra. Entonces imaginemos el principios del 20, Tlaxcalteca, antes de llegar a la modernidad de la segunda mitad, que para mí la modernidad en Tlaxcala llega casi hasta el último cuarto del siglo XX, francamente, ¿no? Cuando Emilio Sánchez Piedras ve la posibilidad de otro estado. Antes estábamos en la provincia total, en ese sentido a veces hasta peyorativo de decir provincia, no hay esto, no hay lo otro, no hay lo otro, bueno, tantas cosas que faltan en una provincia desde el punto de vista de la civilización urbana, ¿no? Entonces el escritor de ese momento en Tlaxcala quiere seguir también los modelos. Le llegan lecturas, sí, de estos escritores que han mencionado, de algunos otros españoles todavía, muy seguramente todavía españoles. No hay la posibilidad de una formación más allá de lo que uno puede allegarse en las lecturas. Y entonces, bueno, tenemos modelos que podemos decir muy clásicos, pero también muy importantes para que las siguientes generaciones tengan pues un peldaño al que subir, ¿no? Es decir, están ahí los clásicos, pero yo diría que son nuestros clásicos formales porque tienen una tendencia también a seguir lo nacional, pero son nuestros clásicos porque son los que van cimentando y los que nos dan una identidad. Las temáticas, como dice aquí Deyanira, como dice Adi, bueno, pues es que ¿de dónde más las vas a tomar al principio si no es de este terruño que te toca como ciudad natal, como estado, con sus bellezas naturales? Y la belleza romántica y las bellezas de otras tendencias son la naturaleza. Ahora, si pensamos en las tendencias ya vanguardistas, bueno, el canto al semáforo y a los alambres y al telégrafo, bueno, pues crea otra poética, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una variedad que va en consonancia con el concierto realmente de una literatura nacional. Yo creo que en eso, a pesar de todo y del olvido en el que se tuvo a Tlaxcala por muchas circunstancias, y en el 1521 vamos a tener muy claras muchas de estas situaciones que se dieron para que Tlaxcala quedara rezagado durante tanto tiempo, bueno, pues seguiremos viendo precisamente que esa es parte de nuestra realidad y tenemos que encontrarle esa salida también y la expresión poética que ahí está en todos lados, ¿no? Ahora yo insisto en esto, ¿no? La temática puede ser muy en torno a la búsqueda del terruño, ¿no? O sea, el hogar, la infancia, todo esto que vivimos. Creo que hasta El Chapin hizo eso, ¿no? Cualquier escritor acude a esas fuentes, ¿no? Y no es necesariamente eso lo que importa en el sentido de la innovación literaria, sino es una cuestión de la formalidad, del uso del lenguaje, ¿no? Es ahí, más que la temática, es el uso de la forma, el cuento, la poesía, ¿no? El uso de la innovación de las formas literarias, y creo que ahí es donde sobre todo en la última etapa de la que estamos hablando, de los últimos años, creo que sí se ve eso en los nuevos escritores. Y que justo en el tema de la temporalidad, ¿qué significa que en Tlaxcala o que Tlaxcala entre tarde a esta modernidad, no solamente cultural, sino también política, industrial? Porque obviamente con el tiempo esta visión local o esta experiencia local se va transformando poco a poco. Y entonces, insisto, en este tema de la temporalidad,
¿En qué momento y a partir de quiénes hemos podido empezar a notar este cambio de formalidades literarias, este cambio de estilísticas también, ¿no? Porque justamente empezamos a conocer y en Tlaxcala se empiezan a tener nuevas lecturas, quizá en contraste temporal, como decían, en la capital, con un estado un poquito más hacia el norte, que tienen o que han tenido también históricamente una facilidad de entrar en favor, bueno, sí, que han tenido la posibilidad de entrar en mejoras estatales. Y entonces, ¿en quiénes son los que podemos empezar a ver estos movimientos o estas modificaciones y en qué años, ¿no? También que tiene que ver un poco con las nuevas necesidades que empiecen a haber como escritores, si ya tenemos después de esta lectura de escritores clásicos, de escritores españoles, de escritores franceses, alemanes, ¿quiénes son a quienes estamos empezando a querer buscar? Leer aquí en Tlaxcala, quiénes se vuelven en nuestros nuevos modelos. Y entonces así nosotros también en Tlaxcala hemos empezado a encontrar nuevas oportunidades de escritura. Considero que de alguna manera un poco atrasados en el tiempo, y se puede entender perfectamente por qué es que como escritores, como creadores y como lectores en Tlaxcala, hasta cierto momento hemos ido como un poquito medio paso atrás, no uno completo, sino medio paso atrás, porque la circunstancia así en algún momento iba determinando. Ahora, la pregunta va más en torno a que, bueno, hay vida literaria, ¿no? En Tlaxcala, o necesariamente es esta retroalimentación de que el escritor en su oficio, ¿no? Para poder crecer, tiene que ser una ida y vuelta, ¿no? Un irse y el retorno, ¿no? Para la recreación de este mundo literario tlaxcalteca. Es una pregunta, no sé, yo creo que eso es no solamente en el caso de Tlaxcala, sino en el caso de cualquier circunstancia creativa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pudiera ser. Mira, yo retomaría, antes de comentar lo que dice Adi, el tema de la temporalidad. Marcamos, yo creo que muy bien en Tlaxcala, 3 momentos. Los talleres que empiezan a dar gente como Juan Bañuelos, que no viene ni por el ITC ni por la universidad inicialmente, sino por un grupo independiente, por el ISSSTE también. Entonces empieza a formar un grupo donde la poesía sí va a germinar, ¿no? Y empiezan a hacer publicaciones, porque podemos hacer la historia literaria en Tlaxcala por los talleristas, ¿no? Sí. Ahí está Manuel Carballo, ahí está Beatriz Espejo, está la poeta Dolores Castro, y luego los que vienen, ¿no? Todos los demás que vienen, a lo mejor estamos mencionando. Ahorita Langarne, bueno, que ya regresó, porque sí, ya sí, está. ¿no? El ida y vuelta. ¿No? Entonces ahí, pero el siguiente momento que yo voy a decir, los talleristas son una parte importantísima para que se haga literatura y se empiece a leer otra literatura y se haga otra literatura y se vaya profesionalizando lo que ya de alguna manera venía pues ahí surgiendo entre varias personas, ¿no? Jóvenes, mujeres, niños y demás, ¿no? Inicialmente no es como la juventud la que está en eso, ¿no? Más bien son personas de edad mediana que les gusta la literatura, la poesía, y pienso en Susana Fernández, pienso en Citlali, en José Segura, el Guadalupe Alemán, que empiezan estos movimientos. Bueno, vienen los dinero que se pone a hablar de Alfonso Reyes, dinero, ¿no? Que trata de salir de Tlaxcala, sigue esa formación que tú mencionas. Exactamente, entonces vienen los talleres, luego viene el momento que decíamos, el hecho de que la universidad tenga una carrera de letras, que si bien no es el espíritu formar escritores, eso siempre lo hemos dicho a los 4 vientos, una carrera de letras no forma escritores, pero ¿cómo ayuda? Así es que empiezan a tomar conciencia de que es una disciplina de veras rigurosa la que requiere un escritor, empiezan a hacer muchas lecturas. En algún momento yo calculaba casi un egresado de esta licenciatura tiene como lecturas literarias alrededor mínimo obligatorias 300. O sea, estamos hablando ya de un bagaje cultural, literario importante, y que con suma, guía. Y que suma la formación de un escritor, cuando antes de estos años, en la presencia de la universidad, el acceso a ese tipo de lecturas formantes
no estaban a la mano, ¿no? Es que el que no lee no puede escribir. Recordemos a Borges, hay que enorgullecerse más de lo que leemos que de lo que escribimos. Exactamente, entonces es otro momento. Y yo creo que el tercero es el que viene ya con toda esta serie, así es su nombre, burocrática, de premios, de publicaciones, porque la edición tampoco era algo común en el Estado. Si Lira tiene que hacer sus propias ediciones, los talleres del Estado, la imprenta del Estado, en este espacio donde estamos, precisamente, pues era esa la labor, ¿no? Un poquito. Ahora, como comentábamos un poquito fuera del aire, pues hay ediciones de autor, hay editoriales independientes, están los que ganan el premio estatal, entonces todo este aparato alrededor del propio escritor son ya una novedad que ya para este momento vienen a ser algo común en Tlaxcala. Y el otro punto es que estamos muy cercanos al Distrito Federal y eso puede remontar muchísimo este atraso que sí, a lo mejor de medio o de paso y medio teníamos en el sector cultural. Yo creo que si no aprovechamos esas tres circunstancias, yo creo que no podríamos estar hablando de que ahora tenemos escritores para leer, unos más, otros menos. Podemos hacer, nos falta mucho la crítica a la literatura regional, es un pendiente que no se puede negar, ¿no? Y los lectores, o sea, estamos publicando demasiado. Yo creo que en este país se publica más de lo que se lee, francamente, y eso pudiéramos hablar que en Tlaxcala, si midiéramos, pues a lo mejor nos encontramos con lo mismo. Y que incluso en este sentido yo creo que sería también muy importante desde el tema del análisis y del estudio, también entrarle a los escritores tlaxcaltecas justo como tal, un escritor al que se va a analizar, al que se va a estudiar, al que se le va a hacer una apología literaria, al que se le va a hacer un estudio relacionado con la temática, la temporalidad, las vertientes, algunas corrientes literarias que podemos encontrar dentro de su obra, y que esto, pues yo creo que en un principio debería también de ser un tema académico, un tema universitario. Si es que tenemos la presencia de la universidad con esta carrera de letras, que si bien es cierto no es formadora de escritores, pero sí también podría ser un espacio para generar crítica literaria, en principio, de los escritores. De hecho, es el espacio idóneo para generar la crítica hacia todo el ambiente literario en Tlaxcala, pues, ¿no? A eso se debe dedicar en gran parte la institución, ¿no? Un agotamiento, a ver si no he pensado del tema. Para los que nos están viendo en este momento en la transmisión, hablar de literatura no es poesía solamente. No, claro. Por favor, para comentarlo, es poesía, es narrativa, es literatura, es cuento, es novela, es teatro, vaya, tenemos muchas facetas. Y en Tlaxcala tenemos de todo. Si le buscamos, me parece que hay hombres y mujeres que se dedican a esto de todas estas corrientes, todas estas temáticas que tenemos. Sí, precisamente por eso señalaba una vez que se trató el tema del teatro, mencionar poesía, pero obviamente narrativa, sobre todo cuento, que sí creo que tiene que ver un poco con la influencia institucional de que hay un premio estatal de cuento y que ha habido talleres en torno al cuento. Estamos hablando del cuento moderno, el cuento que surge en el siglo XX, ¿no? De ese cuento estamos hablando, ¿no? Porque luego hay una confusión entre cuento, leyenda y demás, ¿no? Que son vertientes distintas, ¿no? Yo creo que eso sí tiene que ver, más allá del talento individual que se descubre en algún sitio oscuro con una pluma y una vela, la cuestión institucional sí genera un canal donde van conformándose los escritores, ¿no? Y en ese sentido yo siento que debe de ampliarse, ¿no? Desde las instituciones el poder dar los espacios para generar, incluso, por ejemplo, si existiera un premio a lo mejor no estoy echando la soga al cuello, ¿verdad? Un premio de novela, un premio estatal de novela, seguramente daríamos el primer paso para que
los escritores tlaxcaltecas que ahí están fueran motivados para generar esa escritura, ¿no? Esa escritura. Y me parece también importante regresar al tema de reflexionar. A pesar de esta creación literaria desde la ficción, desde la imaginación literaria, también hablar acerca de qué tanto en Tlaxcala esta investigación o estas publicaciones tienen que ver con el estudio de la literatura tlaxcalteca. Insisto un poco en este tema porque, si bien incluso de las instituciones lo que se publica en su mayoría es ficción, literatura, cuento, ensayo, poesía, ¿qué tantas de estas publicaciones tienen que ver con una investigación formal de los temas literarios? Y que sería también cobijado en gran medida por estas generaciones de estudiosos de la literatura, de profesionales de la literatura, que tienen las herramientas para poder entrar al tema de la crítica y al tema del análisis. Considero, justo como dice la maestra Olimpia Tlaxcala, hay una gran cantidad de escritores y considero que a la par debería de haber una gran cantidad de estudiosos y de críticos y analíticos del tema literario, porque si bien tenemos esta facilidad o esta fascinación por buscar un nuevo taller con un nuevo escritor, una nueva plataforma para publicar, no sea física, sino ahora también en el tema digital, cerciorarse, ¿no? que estas publicaciones, no por demeritar su calidad, porque evidentemente las tienen, si no, no serían públicas. ¿Qué otro sustento podemos llegar a tener, ¿no? ¿Qué otro sustento también en cuanto al tema de supervisión literaria, académica, podemos llegar a encontrar? Generalmente encontramos, incluso de la misma manera, y mencionarlo así, los mismos investigadores literarios hablando, y no en su mayoría, de los escritores tlaxcaltecas. Esta tendencia por seguir investigando escritores de fuera. Pocas son, por ejemplo, las tesis que se hacen incluso en la universidad, en la que investigan a estos grandes escritores ya consolidados de nuestro estado. Y que considero también que es un tema importante de reflexionar, porque también ahí puede estar la clave para hacer de Tlaxcala un estado incluso más profesional en el tema de las letras. Si bien muchos de estos escritores han tenido la posibilidad de salir de Tlaxcala a exponer su obra literaria en el género que sea, en el género que practiquen, y también fuera del estado se reconoce la calidad de nuestros escritores, pues entonces también quizá pensar en esta posibilidad de generar estos cuerpos académicos, estos espacios de reflexión, de profesionalización, más allá de la creación ficcional literaria, ¿no? De la imaginación literaria. Bueno, yo creo que en este caso la adecuada para ver esa situación es la maestra Olimpia, que de hecho ella es un ejemplo al respecto, porque, bueno, sabemos de su gran compromiso con el estudio de la obra de Miguel N. Lira, de Manuel García Méndez y precisamente del teatro sobre todo, pero también de la crítica, desde la crítica y desde la investigación, ¿no? De todas estas voces del pasado inmediato de la literatura en Tlaxcala, ¿no? Y que en principio la crítica también tiene esta posibilidad de generar nuevos lectores. La forma en la que también compartes e introduces las lecturas a un público. Digo yo, una muy buena crítica hecha en un domingo en una columna periodística, qué buen recurso es y qué buen canal para generar nuevos lectores. Mediación lectora. Exactamente. ¿No? Bueno, pues no voy a evadir el tema, no lo voy a evadir. Personalmente, yo creo que hubo muchas circunstancias que posibilitaron en el 99, en el lejanísimo 1999, hacer este trabajo de compilación. Un primer trabajo serio salido de la academia, Joel Dávila Gutiérrez y Olimpia Guevara Hernández, pues nos aventamos a hacer esta primera antología de escritores tlaxcaltecas que inicialmente había pedido el FONCA, bueno, la Secretaría Nacional, y que no aceptó. La verdad es que no aceptaron, dijeron que no había calidad en los escritores. Bueno, perdón, pues eso es lo que hay, ¿no? Claro, comparados los escritores de nuestra antología, imagínense con los sonorenses, con la gente de Jalisco y demás, bueno, fue muy difícil, ¿no? Salió el trabajo gracias a la universidad, que en ese momento tuvo muy clara su función
de hacer esta De labor divulgación. de divulgación y de reconocimiento y estudio, ¿no? Y crear acervo también. Y crear acervo, ir creando un acervo. Desafortunadamente las modas nacionales y, como decías, cuerpos académicos y demás fueron llevando la investigación académica hacia otros espacios en esta entidad, ¿no? Entonces se acabaron las tesis de relatoral, se acabaron muchos trabajos de tesis de escritores, ¿no? Que hay que rescatar todavía muchísimo, muchísimo. Yo creo que en eso la universidad sí tiene un gran pendiente y yo no puedo con todo. Yo me quedo con los dramaturgos, ¿sí? Por más que quiero, pero va ganándome. Acotando, es la única manera que tengo. Entonces, por ejemplo, yo en los dramaturgos sí voy siguiendo, y después de Miguel N. Lira, más bien antes de Manuel García Méndez, que lo acabamos de descubrir. Luego vendría Juventino Sánchez de la Vega, contemporánea de Lira, que tiene por ahí una obrita. Antonio Algarra, que lo conocemos por este libro también de Dramaturgos de Tlaxcala, y si no estaría como en el olvido. Medio sabemos que es apizaquense, que ahí sale, pero la obra está aquí y está criticada y está analizada en foros nacionales e internacionales. Pues ahí me tocó, ni modo. Y yo diría, de los que a lo mejor ya no suenan, están acá, no conocemos mucho el texto, pero están presentando ya los espectáculos, es José Luis Pérez Hernández Huicho, que ya tiene este Sueño Mexicano, que es una producción de él también, pero que ya es un texto escrito por él. O sea, yo auguro ahí muchos más textos para que lo llamemos dramaturgo. Dirige, actúa y está perfecto. José María Mantilla, que está viviendo en París, que tiene ya dirección a nivel nacional, ganó para dirigir una obra de Juan Mayorga. Juan Mayorga, de verdad, son palabras mayores de un dramaturgo español que está en la Real Academia y que tiene premios al por mayor. Bueno, le hace una dirección a una de sus obras, José María Mantilla, y que tiene una obra. Perdón, desde hace bastantes años. Se fue, o sea, tiene que buscar esos espacios. Y no se fue ni al DF, se fue a París. Y tiene su texto, Mi vida con Fran, un espectáculo. Ana Reyes Butrón, que la acabamos de ver en Bioluminiscencia, y que está tratando también, es ópera prima. Bioluminiscencia tiene fallas, claro. Digo, está joven, ningún texto es perfecto. Y Iraquere Lima Barrientos, que ande en la actuación, y yo espero que ande en la dramaturgia, ¿no? Pero son los poquitos, a lo mejor un premio, pero ya lo hemos intentado. Se da el curso de dramaturgia y no, el de ensayo, ahí va. Pero todos sabemos, como decía Gabriel Said, que dentro de los premios a veces el jurado acaba diciendo, pues mira, para no dejarlo vacío es esto. Yo creo que hay que tomar muy en serio la formación de los escritores para que realmente vaya surgiendo. ¿Por qué no hay ensayo? Esa sería una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué no hay dramaturgos que salgan de acá, que estén aquí, que se mantengan? Esas son, yo creo, que las grandes preguntas. Pero la tarea que tiene la universidad, los académicos, la gente que estamos alrededor de la literatura, yo creo que sí es muy importante como tarea crítica, como tarea analítica y como tarea de divulgación. Yo creo que eso es fundamental. Claro. Y además una cuestión, ¿no? Una vez que se gana el premio, yo me pregunto, o sea, una vez que se ganan el premio estatal de poesía, el premio estatal de cuento, el premio estatal de ensayo, más que un fin, ya eso es un principio para seguir hacia adelante, ¿no? Porque finalmente eso es lo que requiere Tlaxcala, ¿no? Sí. Tlaxcala, los escritores de Tlaxcala y las letras tlaxcaltecas, ¿no? El ir creciendo a partir de un logro que sí es importante y no hay que minimizarlo de ninguna manera, un premio estatal, pero hay que vislumbrar un futuro mejor. Que llega a tener la literatura de Tlaxcala a partir de esta posibilidad de que una institución sea el medio para publicar. Porque sí, de alguna manera, como comentábamos, estas editoriales independientes, ¿qué tanta posibilidad tienen de mantenerse? Y de que sean ellos el medio para promover la literatura de nuestro estado, la literatura de Tlaxcala. Sí es cierto que a partir de estas publicaciones, no solamente de los premios estatales, pero sino también como estos resultados de los talleres que se han dado en las instituciones, han salido publicaciones muy importantes y que han sido la posibilidad o han sido la bandera con la que muchos escritores han podido salir de Tlaxcala y acreditarse como un escritor reconocido porque tienen un material que les permite presentarse como tal. Y considero que eso es muy importante porque más o menos por la generación que empezó a escribir en los años 90, mucho de lo que hicieron fue eso,
promover a partir de estas instituciones o tener la posibilidad de ser publicados, y son escritores que se sabe mucho de ellos fuera de Tlaxcala y que generalmente ahora su trabajo como escritores como tal está particularmente siendo llevado a cabo en algunas otras partes del país. Considero que sí, es muy importante que los escritores tengan el cobijo de una institución oficial para publicar, pero yo considero que no debería de ser la única opción que existe en nuestro estado, ¿no? Que pudiera ser como parte de, por supuesto, escritores hay muchos, pero ¿cuántos escritores no publicados existen en Tlaxcala? Esa es la situación. Y bueno, el tiempo se nos está acabando. Sin duda, Tlaxcala tiene mucho talento, tiene una perspectiva ya muy amplia. No es los tiempos en que los escritores hacían algunas publicaciones que se hacían en estas habitaciones donde estamos. Crisanto Cuellar aquí hacía el Huitlale y sus 67 libros aquí los hizo prácticamente. Van cambiando las circunstancias, pero sin duda el talento en Tlaxcala existe. Sin duda tenemos mucho talento y tenemos mucha gente con muchas posibilidades de salir adelante y de expandir este bagaje cultural tlaxcalteca a través de sus trabajos literarios. Yo nada más quisiera mencionar las últimas publicaciones que hizo en torno al Día Mundial del Libro el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, en función de lo que estamos hablando, el talento tlaxcalteca. Javier Bautista Muñoz, Me llamo León Ponce, Retablos y Ficciones para llevar, de Salvador Armas. Un ejemplo del talento actual de Tlaxcala en torno a las letras. Sí, pues la invitación está hecha para que lean autores tlaxcaltecas, lean de todo el mundo, pero no olviden a los tlaxcaltecas. Yo creo que es un deber moral que tenemos como habitantes de esta tierra, ¿no? La invitación ahí está. Y que la calidad de los escritores de Tlaxcala no es menos, y que deberíamos también, incluso como escritores y lectores de Tlaxcala, pedir y demandar estas posibilidades de conocer lo que se está publicando y lo que se está generando en nuestro estado. Sin duda, Tlaxcala, tierra de escritores. Yo le agradezco muchísimo, maestra Deyanira Mendieta, muchísimas gracias. Maestra Olimpia Guevara, muchísimas gracias. Licenciada Adi Gómez, muchísimas gracias. Y por supuesto a la gente que nos está viendo en este momento, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gobierno de México.